Hola, continuamos con nuestro programa Viajando con Jesús. Estamos en la sesión 6 y esto está muy bueno. Estamos hablando de cuando Jesús acusó a los escribas doctos y a los fariseos. Pero íbamos en que ellos habían cerrado la puerta y habían quitado la llave de la ciencia. Y les hablaba de que la puerta es Jesús. La llave de la ciencia revela su nombre y todo el propósito que tenía el Padre o que tuvo el Padre con la venida de su Hijo aquí a la tierra para traer salvación. Por eso el nombre de Jesús significa Salvador. Pero quiero que miremos unos versículos demasiado importantes para comprender esta gran revelación y por qué Jesucristo es el nombre sobre todo nombre. Y es algo tan importante cuando esto está revelado a nuestro corazón y a nuestra vida, hablando espiritualmente, porque todo en el nombre de Jesús nos ha sido dado. Entonces quiero mirar unos versículos y compartirlos. En el Salmo 91, versículos 14 al 16 dice así la Escritura: Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Estas palabras se están refiriendo a Jesús en su venida y en su obediencia al Padre, todo el respaldo que viene sobre la vida de Él, a ese Jesús, a esa creación, a ese hombre 100% que sostenía la divinidad, al mismo Dios. Entonces, por lo que hizo de manera perfecta, recibe todo lo que le está diciendo allí. Pero aún también cuando Él nos es revelado a nuestra vida, a nuestro corazón, a usted, hombre, mujer, la persona que está allá al frente, cuando le es revelado ese nombre sobre todo nombre, es glorioso. Dice así otra vez, vuelvo a él. Dice: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Es algo demasiado glorioso, demasiado grande. Entender el nombre de Jesucristo por revelación. No un profeta más, como decían, no, sino como dijo Pedro: tú eres el Cristo, el Mesías, el que había de venir, del que tanto se habló todo el tiempo en la ley y los profetas. Tú eres el Cristo, el que esperábamos. Esto es algo demasiado glorioso cuando viene, vuelvo y repito, por revelación. Si no, sí, Jesús es interesante, pero pasamos la página. No, dice entonces allí en el Salmo 91, versículo 15, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida. Tenemos larga vida, qué bueno, pero una vida buena, fructífera, gloriosa, con todo el respaldo. Y dice, y le mostraré mi salvación. Jesús, el Salvador, significa salvación, significa Salvador. No hay nombre sobre todo nombre, ni en la tierra, ni en los cielos, ni debajo de la tierra. Pero vamos a continuar para dar a entender mejor el por qué ellos no, pero a todo aquel que cree y le recibe, sí. Dice por acá, Evangelio de Lucas. En el Evangelio de Lucas, en la presentación de Jesús, quiero leerles, cuando él está bebecito y lo llevan al templo, dice Evangelio de Lucas capítulo 2, desde el versículo 25, dice así: y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo.
O sea, están presentando a Jesús y aquel hombre llamado Simeón es tomado por el Espíritu Santo de Dios que le había dicho en revelación que no se iba a morir antes de ver al ungido, antes de ver al Mesías. Entonces, movido por el Espíritu se lo lleva como si le dijera, vaya de rápido al templo que allá está el ungido. Y pasa lo siguiente, 27. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos. Escuche bien, Simeón toma al niño en sus brazos. A María y a José les dice, venga, préstenme ese nene. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Acuérdense que Jesús es Salvador. Lo toma en sus manos al bebé y le dice al Padre, ahora Señor, despides a tu siervo en paz. O sea, se cumplió tu palabra, se cumplió lo que me dijiste. Ahora mis ojos están viendo tu salvación. Vuelvo y repito, 29. Ahora Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Despides a tu siervo en paz. Impresionante. Aquel hombre muy metido con Dios, como debieron haber estado los intérpretes de la ley, entendiendo por revelación las cosas, se cumplió lo que el Señor le había dicho y sus ojos vieron la salvación, vieron al ungido del Señor. Escuche bien, Jesucristo Salvador. Hay demasiado poder. La gente se asusta, la gente vive situaciones complejas y pasa por tantas cosas y muchos ignoran la llave de la ciencia. Y muchos ignoran el poder espiritual cuando está esta revelación en el corazón del hombre y entiende al Cristo que habita en él. Hay un poder demasiado gigantesco. Pero quiero ir a otra parte del Evangelio de Mateo, que sucede lo contrario, lastimosamente. Mateo, capítulo, ya les digo, Mateo, capítulo 2, del 1 al 12. Mateo, capítulo 2. Del 1 al 12, dice la visita de los magos. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Miren lo importante y lo interesante allí. Uno, para entender aquel que había nacido, salvación, el guiador, el que traía la solución, el que ha traído la salvación a la humanidad entera para todo aquel que le cree y para que el que cree en el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre. Lo interesante de saber allí es que cuando Herodes escucha
que ha nacido un rey. Oh, se turbó. ¿Cómo así? El rey soy yo. Y toda Jerusalén con él se turbaron en ese momento. Y llamó a escribas, doctos, y llamó a los fariseos, a los intérpretes de la ley. Y entonces les pregunta, oiga, ¿cómo así? ¿Dónde es que ha de nacer aquel rey que dicen las escrituras? Y ellos inmediatamente van hacia el profeta Isaías y directamente dicen cómo iban a ser las cosas, dónde iban a ser, en Belén. Ellos tenían la revelación, ellos conocían la verdad. Para eso es lo interesante. Jesús, cuando los acusa, les dice a los discípulos y a los que están a su alrededor allí, a todos los que oyen, les dice, hagan lo que ellos dicen, mas no lo que ellos hacen. Escuche bien, porque lo que ellos decían conforme a las escrituras estaban dando allí lo que era, pero su vida oscurecía la revelación. Por eso no sigan, no imiten, no hagan lo que ellos están haciendo. Lo que ellos están diciendo, sí, eso es lo interesante, pero lo más interesante de ver y de entender allí, ¿cómo es posible que aquellos escuchan lo que escucharon en ese momento y entonces saben cómo eran las cosas? ¿Por qué no se interesaron en buscar? ¿Por qué no se interesaron si supuestamente estaban predicando y estaban anunciando y se hablaba era de esa venida y era lo más importante de la vida? Porque ellos se habían vuelto lo más importante. Les importaba más la presentación que iban a tener siempre ante la sociedad para ser aplaudidos, para ser afamados, y se habían agotado sus corazones, se habían agachado y no entendieron el propósito más glorioso y grande. Qué importante es entender esto. Para terminar, quiero ir a Filipenses, cómo el apóstol Pablo habla de una manera tan interesante en Filipenses. Filipenses, capítulo 2, desde el versículo 6 dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, allí está hablando de Jesús, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Todos confiesen que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Nombre sobre todo nombre. El Padre le dio el nombre, la llave de la ciencia, lo más importante, lo más glorioso, lo más poderoso, Jesucristo. No hay como Él, ni en los cielos, ni debajo de los cielos, que sea en la tierra, ni debajo de la tierra. El nombre más poderoso sobre el cual toda rodilla se dobla. Importantísimo entender esto, demasiado importante. Ahora sí, en el próximo video vamos a ver entonces cada una de estas detalles de aquellos escribas que no tuvieron un corazón para ir detrás del Mesías, para correr a ver al Mesías y adorarle como hicieron aquellos magos, para que no estuvieron dispuestos para que en el crecimiento de aquel Mesías hubiesen estado a su lado, para que hubiesen hecho antesala, para que hubiesen hablado y preparado el camino de Él a todo Israel y a todos, a todo el mundo. No estuvieron dispuestos, pero lo vemos en el próximo video. Que estén muy bien.